Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Quiero que sepan que es la segunda vez que voy a empezar a... Están las gatas ahí abajo. Que voy a grabar este episodio porque el primer episodio lo grabé y estuve media hora hablando y no había prendido el micrófono. Vamos a doble chequear, sí. Bueno, pero espero que se esté grabando porque ya 3 veces sería un montón. Estoy acá con el mate, estoy en este setting porque tengo ganas de tener mate porque este va a ser uno de los episodios largos, así que primero me voy a servir el matecito. Este no es una cachetada de domingo, este es un episodio largo que es más que nada un update de la crisis que le había contado en unos episodios más atrás que estaba teniendo, más que nada para contarles un update y también para contarles algo que yo estuve haciendo y me sirvió un montón como para empezar a encontrarle la vuelta. Resumiendo, ¿para qué? Ay, qué placer. Resumiendo, mi crisis era un poco una crisis existencial de que de repente no tenía un propósito otra vez en mi vida, y no tan así, no, obvio, pero que yo la sentía como rarísima, porque en realidad no fue una crisis que yo de repente había tenido toda una vida siguiendo lo que el sistema o mi familia me habían impuesto y demás, y de repente me encontré a mis casi 40 años como no habiendo vivido una vida que yo quería. Por suerte no me pasó eso, pero por eso me costó tanto ver que estaba en una crisis, porque en realidad mi crisis fue de cumplí todos mis sueños de niña y es como, ¿y ahora qué hago? Eso en resumidas cuentas, ¿no? Hay dos cosas yo tenía una lista adolescente de cosas que quería hacer, quedan 2 ítems, pero que no dependen para nada de mí, así que si suceden, suceden. Pero bueno, cuestión que cuando yo finalmente acepto que estoy pasando por esa crisis, como que bueno, fue un momento medio turbio, pero algo que les quiero decir y que lo dije en el otro video también, pero que me parece que es algo bueno, que capaz pueden tomar en cuenta si pueden hacerlo también, es que cuando tenemos una crisis, y yo soy muy fan de las crisis, no porque no sufra, sino porque después de las crisis siento que viene algo buenísimo. Para mí la única forma de transitar una crisis y de hacerlo de una forma exitosa es enfrentarnos a las crisis de una con así, de frente, bien, 100%, porque me parece que es la única forma de trascenderlas. Y acá yo sí voy a decir, obviamente, que tengo el privilegio de haber elegido una vida de libertad en cuanto a horario y tiempo que me permite a mí dedicarme a mis crisis, que parece una locura, pero es que yo casi prácticamente que este mes lo único que hice fue abocarme a mi crisis. Me puse a leer, a escribir, a mirar un montón de videos de YouTube y cosas de estoy en crisis, que alguien, que no sé, respuestas por todos lados, como empecé a intentar, pero casi que el 90% de la energía y mi tiempo la dediqué a la crisis, porque siento yo que es la única forma de trascender y encontrar respuestas a lo que sea que nos está pasando. Pero entiendo que si tenés una vida de un trabajo de oficina y demás, no puedes estar las 24 horas con tus crisis, pero es muy útil. Así que si eventualmente en algún momento podés dedicarte a tu crisis, te lo recomiendo. De nuevo, yo no es que disfrute estar tanto en crisis, o sea, porque si no parece que mi zona de confort es estar en crisis, no. Yo sufro, obviamente, como cualquier persona normal, sufro una crisis, o sea, en el momento las sensaciones son horribles, siento angustia, tristeza, no sé, dolor, lo que sea que te traiga esa crisis, lo sufro, lo siento, lloro, duele, pero lo traspaso con la conciencia de que va a pasar y que es el camino a... Porque las primeras sensaciones que salen en un momento de cuando estás por entrar en una crisis, ya sea, no sé, de pareja, existencial, no sé, de dinero, cualquier cosa que te esté pasando, lo primero, en realidad, antes que te des cuenta que estás en una crisis, si es que tenés la suerte de darte cuenta, ¿no? Porque hay gente que capaz nunca termina en sus crisis y termina tapándolo. Lo primero que empieza a pasar es justamente eso, ¿no? Que empezás a tapar las sensaciones negativas con lo que venga. Puede ser de forma muy autoagresiva, con, no sé, con alcohol, con droga, comida, joda, no sé, te puedes ir para ese lado o también te puede agarrar con la hiperproductividad y de repente te abocás, no sé, a tu trabajo que ni te gusta, pero bueno, metes la cabeza ahí 100% todo para no tener un tiempo con vos misma o vos mismo y decir, che, chabón, esto, hay algo mal en mí.
Así que esa primera parte yo casi que la viví, no del todo, porque ya a mis 37, casi 38 años, me conozco bastante bien, pero porque me gusta mucho el tema del autodescubrimiento y siempre fui muy autorreflexiva. De hecho, de vez en cuando he compartido cosas que escribía a mis 15, 16, que yo digo, me parecía re iluminado, o sea, re seria escribía, no sé qué me pasaba. Pero bueno, siempre fui muy de cuestionarme, cuestionar todo y cuestionarme mucho a mí misma, entonces me doy cuenta ahora cuáles son mis eh, como mecanismos, ya sea mecanismo de defensa o cómo actúo yo cuando va a pasar cierta cosa en mí o no quiero aceptar algo. Y lo que yo sí tengo también, que es que siempre lo supe, que todavía no, todavía no, ya creo que vamos saliendo ahí, pero sí soy muy autodestructiva y enseguida me ataco a mí misma primero, ¿no? Y agresivamente, o sea, ya sea o con alcohol o con comida, es como que hoy en día ya no tanto como otros años, pero esa es mi forma de apagar. Mi primer instinto para apagar sensaciones feas es con la autoagresión. Y bueno, después, sí, de hecho, debería hablar del alcohol, es un temazo. Después vamos a hablar en otro episodio. Pero me di cuenta, cuando empiezo yo a darme cuenta que dentro mío algo estaba mal, ¿cómo me doy cuenta yo? Cuando mi vida afuera es todo un desconche total. O sea, yo nunca fui y no voy a ser, creo, tampoco es algo que me interese ser una persona así tan organizada, en el sentido de que yo sé que tengo amigas, por ejemplo, que tienen un Excel para todo y les recontra funciona ese mecanismo. A mí como que medio me apabullo un poco. Entonces, nunca tuve esa estructura o ese nivel de organización, pero sí obviamente soy una persona ordenada y cuando estoy bien, más o menos que las cosas de mi vida fluyen con cierta armonía. Y claro, yo me di cuenta hace un par de meses que mi vida era un desastre. O sea, había vuelto a tomar alcohol, había dejado de tomar alcohol, volví a tomar. No, ahora ya no es tanto un problema, por eso sí lo dejé de tomar en un principio. Pero igual era como si yo no quería tomar porque estaba tomando otra vez alcohol, estaba comiendo como el culo o no comiendo, o sea, o no comía o comía tipo atracones, me estaba levantando re tarde y yo soy una persona de la mañana, retarde. Me estaba levantando a las 9 de la mañana, que para mí es como ya perdí todo el día a las 9 de la mañana, te juro. Pero porque yo soy una persona de la mañana, o sea, mi cerebro a la mañana es como que yo me despierto y ya arranco. Y después para la noche, a mí después de las 6 7 de la tarde se me apagó. O sea, no puedo hacer nada después de esa hora. O sea, realmente hasta me pesa la cabeza, no sé. Pero tengo gente, o sea, esto se lo digo porque son cosas que a mí me funcionan. Tengo amigas que son hiper creativas y son hiper creativas de noche. Y las placas se iluminan a la noche y entonces se levantan a las 11 de la mañana, pero después porque se acuestan a las 2 de la mañana. Y tiene sentido, así es su ritmo, digamos. Pero en mi caso, mi ritmo es de la mañana. ¿Y por qué yo me estaba levantando a las 9? Porque a la noche me estaba quedando en el teléfono también horas al pedo, o sea, viendo reel con la excusa de, y esto es para sacar ideas. Mentira, o sea, la idea de que me estaba apagando a mí misma esta sensación de vacío que estaba empezando a crecer en mí. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy como en esta crisis y finalmente la acepto, es como que yo freno y digo, o sea, todo es un desastre en mi vida en este momento. Y lo bueno es que esto, me di cuenta relativamente a tiempo, no pasó un año de yo autodestructiva, sufriendo, no pudiendo acomodar mi vida, fueron un par de meses. Eh, sí, creo que fue un mes, así que me fui al carajo en desconche, tampoco tanto, ¿no? O sea, no como en otras épocas de mi vida ni en pedo, pero sí como que de estar talento toda mi vida. ¿Y qué me pasó? Cuando yo empiezo a decir, bueno, tengo esta crisis, que es medio existencial y de propósito, ¿no? Como, bueno, ¿cómo la soluciono? ¿Qué sé yo? ¿Y qué me pasaba? Cuando uno empieza a intentar encontrar, ¿no? Como el propósito y qué sé yo, que yo sí sostengo, todo esto que yo les digo son mis opiniones y mis creencias, ¿no? O sea, nada está escrito en piedra, cada uno cree en lo que cree. Yo creo que todos tenemos y todas tenemos un propósito y que lo sabemos, solo que cuando hay mucho ruido externo o te dejaste llevar por una vida que no era tuya, o sea, lo que sea, te perdés y es difícil conectar con vos, pero yo siento que en el fondo está. Eh, Solo que, acá ahora voy a hacer otra diferencia. En mi caso lo que me pasaba era que cuando yo intento ponerme a decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi propósito? Y escribía, no sé, intentaba
como visualizarme, o sea, ver una versión mejor de mí, no sé qué, intentaba visualizar, no podía ver nada. O sea, no veía nada, no podía ver, o veía cosas que yo en el fondo ni me interesaba. O sea, es como, después, por ejemplo, ¿no? Em, en su momento yo creí, dije, bueno, o sea, me toca, y ahí ya el hecho de estar diciendo me toca hacer algo es que lo estoy haciendo por obligación. Y era, me toca escribir un segundo libro, porque yo me autopercibo escritora, entonces como no estoy escribiendo un libro. Y era como, bueno, tengo que escribir un libro, y que yo intentaba visualizarme, ¿no? Yo con el libro escrito, qué sé yo. Y era como, no. Y más yo sabiendo que el libro, el único libro que escribí hasta ahora, es un mensaje que a mí me llegó y yo lo supe. O sea, no es que yo dije, ay, tengo que escribir un libro, a ver, busquemos un mensaje para escribir, como hubiera sido en este caso, ¿no? Yo, o sea, estaba en Irán y me cayó, me acuerdo del instante en que a mí me cae eso y dije, ok, voy a escribir, o sea, tengo que escribir un libro de esto. Y ya sabía el tema y y sabía todo, o sea, no tuve que, o sea, obviamente después me llevó un año y medio escribirlo más todo lo que estaba viviendo, o sea, traspasar todas las cosas, un proceso largo, pero o sea, fue un instante de iluminación que yo dije, ¿es esto? ¿Libro acá? Entonces, porque ahora estaba queriendo forzar un segundo, o sea, no tenía sentido, pero bueno, entiendo que era parte de mi desesperación de encontrar algo que hacer. Y lo que yo les quiero decir es que ahora, entonces, cuando me doy cuenta que esto que yo intentaba visualizar y no podía ver nada porque todo era un caos y qué sé yo, lo primero que yo hice en este mes fue reacomodarme mi espacio, sería, ¿no? Como el espacio de mi vida. Y entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Hace un mes que yo me estoy levantando todos los días a las 5 de la mañana, les juro. Me levanto a las 5 de la mañana, medito media hora, hago media hora de yoga y camino como 2 horas, 3 horas. Eso, yo vuelvo acá al departamento como a las 9 10 de la mañana, ya habiendo hecho 3 millones de cosas, eh, y estoy como nueva, o sea, la energía me volvió todo. No les quiero decir necesariamente que ustedes tengan que la magia de todo esto es levantarse a las 5 de la mañana, no, ni en pedo. Fue lo que a mí me sirvió para reacomodarme, para darle cierta estructura a mi vida y porque yo soy, repito, una persona de la mañana. A mí el cerebro me funciona a la mañana. Yo a la noche no coordino para crear, ¿no? Como para hacer cosas creativas. O sea, no, mi momento es la mañana y por eso yo elegí hacer esto. Y obviamente también por tener la vida que estoy teniendo, ¿no? Porque estoy en este house sitting, que estoy sola, porque no sé, si estuviera en un hostel, levantarme a las 5 de la mañana, que implica que yo a las 9 esté en la cama, en un hostel muy raro que puedas dormirte a las 9 de la noche, o sea, medio que casi imposible. Entonces, sé que es algo que puedo hacer con el privilegio de la vida que estoy llevando en este momento. Pero, ¿qué pasó? Eso hizo que yo igual todos los días intentaba visualizar, y ya les digo, al principio medio me visualizaba con un libro como para decir, por lo menos estoy intentando hacer algo, por lo menos estoy intentando como ver dónde me lleva la energía. Y esa visualización de hace un mes, ahora fue como, es una locura, pero es como que fue tomando color, que fue tomando, ya hasta yo misma me podía ver y visualizar de una forma que, o sea, que es la visualización que estoy como manejando ahora en este momento, que nada que ver a la visualización, hasta ya la visualización del principio de la crisis estaba toda chota, porque no me podía, mi problema era que no me podía encontrar. O sea, yo les estoy hablando de esta crisis que es la crisis de como medio perderme en una vida que ya más o menos yo entendía, porque si vos toda la vida hiciste algo que no quisiste, capaz te sea más fácil, ¿no? Como hacer el switch y decir, no, pero yo siempre quise esto, como lo tenés clarísimo. Pero esto te va a servir eh, si estás como esto, como perdida en no saber que, como saber que querés algo que es distinto a lo que tenés, pero no saber qué. Mi consejo es que te fijes cómo está tu vida alrededor tuyo en este momento, ya sean tus hábitos, tu entorno, las cosas que estás consumiendo, ya sea comida, alcohol, lo que sea, pero más que nada también las cosas que estás viendo, ya sea en la compu, en el teléfono, la tele, no sé, lo que sea, como que organizate un poco ahí, porque para mí, te repito, siempre sabemos lo que queremos, eso está acá, solo que cuando hay niebla de afuera es muy difícil entenderlo, muy difícil darnos cuenta, entonces es difícil que esas ideas entren también, si no estás vos como abierta a que todo suceda, abierto y que haya espacio para que las ideas y las cosas empiecen a fluir. Así que esa es mi situación ahora, yo todavía no tengo la visión 100% clara, todavía, pero sí hay una nitidez en esa película que me estoy viendo todos los días a la mañana que no había hace un mes atrás.
y yo sé que es gracias a que yo estuve como alineándome un poco en las cosas y nutriéndome de cosas que yo sé que me hacen bien, que las cosas que me hacen bien a mí no tienen que ser las que te hagan bien a vos, solo que el punto es como alineate en tu vida, fíjate cómo está tu vida o tu entorno alrededor tuyo, si sentís que no estás sabiendo como para dónde ir. Y acá algo que quería decir que había sacado una lista, pero seguí de largo, ahora vuelvo para atrás. Cuando yo hablo de tener un propósito en la vida, que yo creo que todos, todas y todos tenemos un propósito grande en la vida, no me refiero a tener una pasión. O sea, eso no, ni en pedo para mí podemos tener muchísimas al mismo tiempo, no tiene que ver una cosa con la otra. Eh, no es que si vos, no sé, te apasiona, seas médica, no puedas hacer otra cosa que ser médica toda tu vida, no. Puedes ser médica y que te encante bailar y de alguna forma combinás esas dos cosas que te gustan para algo mayor. O sea, yo en mi caso siento que mi propósito medio se encamina para la parte del autoconocimiento y sobre todo en la parte autoboicotera nuestra, las partes más de la parte oscura de nosotros mismos, porque es algo que viví muchísimo, todavía es algo que enseguida aparece cuando yo estoy en un mal momento de mi vida, me tiro muy para ese lado, para el lado bastante oscuro de la sombra y qué sé yo, y siento que a mucha gente capaz le da vergüenza hablar de esas cosas o le da miedo o no sé, no se sienten comprendidas y yo no tengo absolutamente ningún problema de hablar de eso, entonces me parece que si por algo yo me siento tan cómoda hablando de algo que capaz es medio negativo, como el auto boicot, también yo tengo problemas en decir que me auto boicoteaba terriblemente, que hoy en día estoy mucho mejor. Eh, entonces siento que mi propósito va un poco por ahí, como para ayudar a la gente a transitar sus partes oscuras de alguna forma, o sí, sus trabas mentales, no sé, pero como la parte más oscura, porque aparte me fascina leer sobre eso, entonces yo siento que va todo un poco por ahí, y obviamente un montón de las enseñanzas o cosas que yo voy aprendiendo y demás las saco muchísimo de los viajes y sobre todo de conocer mujeres dentro de las distintas culturas, así que no es que yo de repente ahora tengo que dejar de viajar y tengo que dejar de escribir, no, va todo para el mismo lado, solo que reencontrando un poco o capaz puliendo un poco más un propósito que para mí esto de como ayudar a la gente a trascender su parte oscura, o sea, es un propósito como, es medio específico, pero al mismo tiempo es grande y se puede hacer de un millón de formas. Y siento que hay un montón de gente haciendo esto mismo que yo quiero hacer y hay gente que lo hace a través de, no sé, de la música o de, no sé, capaz si es, qué yo, una psicóloga o algo así como más científico y también habrá gente que lo hace más de la parte esotérica, habrá gente que lo hace de la parte más, no sé, calculadora, como que habrá un montón de gente que esté haciendo eso mismo que quiero hacer, pero lo puede estar haciendo de mil millones de formas posibles, así que no quiero decirles que todos tenemos una sola pasión en la vida y enfócate, no. Sí creo que tenés un gran propósito, pero ese propósito se puede lograr de miles y miles de combinaciones posibles de tus dones o lo que sea que tengas. Así que básicamente ese era mi mensaje, ponerlos un poco en update de dónde está mi crisis. Está bastante mejor avanzada, quiero contarles. Ya medio me voy encontrando y probablemente se dieron cuenta que tenía que ver con esto porque ahora estoy todo el tiempo hablando del auto boicot otra vez, pero porque era como, ¿por qué desconecté yo de eso? ¿Sí? Es espectacular, me encanta. Y aparte siempre hay gente que está ahí como, ay, yo me re boicoteaba, no sé qué. Yo obviamente, igual me parece que es un camino larguísimo, no creo que nadie, que se supere nunca del todo, en el sentido de que siempre va a haber algo nuevo que aprender o algo nuevo que transitar. En mi caso yo me doy cuenta obviamente que la forma en que yo me boicoteaba antes no tiene nada que ver con la que puedo llegar a boicotearme ahora y ahora ni siquiera me dejo llegar al punto. O sea, cuando me doy cuenta pero esto porque es de nuevo, ¿no? Fascinación con el autoconocimiento. Cuando me doy cuenta que estoy entrando en esa, enseguida busco la forma de sacarme a mí misma de ahí, a como sea, porque ya sé para dónde estoy yendo. Y ahora, no necesariamente quiere decir que yo sola puedo, capaz sacarme de ahí significa contratarme una mentora, por ejemplo, que es lo que he hecho en otro momento. O sea, es como, ok, evidentemente si yo sigo sola por este camino me voy a terminar boicoteando, entonces necesito contratar a otra persona que me ayude con esto. O la forma que ustedes encuentren de hacer las cosas. De hecho, yo se los cuento así rapidito. Cuando hice el taller del auto boicot, mi forma de poder lograrlo, porque yo estaba en el medio igual también con el libro y todas las cosas, estaba haciendo un montón de cosas en ese momento, pero yo supe que mi forma
de lograrlo en ese momento, porque todavía me faltaba cultivar muchísimo la autoconfianza, que es gran parte de esto, que yo ahí directamente ni la tenía, o sea, no tenía confianza en mí misma, yo sabía que quería hacer algo, sabía que ese algo tenía que hacerse porque era un recontra mensaje como era ese taller del auto boicot, yo sabía que había que hacerlo y no era para mí, sino era para la gente para la que yo lo estaba haciendo, entonces era como, yo no puedo estar en el medio de esto. O sea, esto no era como, sacate a vos, Angie Ego, de ahí porque no tiene que ver con vos, sino tiene que ver con esta idea que está buenísima, que la gente la tenga, ¿no? Entonces yo ahí no confiaba en mí misma, yo dije, esto yo no lo puedo hacer, o sea, olvídate, pero alguien lo tiene que hacer, o sea, esto se va a hacer, y la forma que yo encontré fue, me contraté en ese momento a Dani de Marcando el Polo, que ya estaba, creo que después no lo hizo más, pero bueno, en ese momento ya estaba como haciendo mentorías de negocios, entonces yo le dije, mira, tengo la idea de este proyecto, que yo de este taller, entonces ella como que me lo, que ella es una persona súper organizada, Dani es organizadísima con sus planillas y sus cosas, entonces ella más o menos me diagramó todo el calendario y nos juntábamos, no me acuerdo, pero que les diga, no sé, todos los lunes, entonces era como, bueno, Dani me decía, tipo, bueno, para el próximo lunes tendrías que tener grabado, tipo, el módulo 1, hecho esto, lo otro, no sé qué, no, Entonces yo me ponía las pilas y lo daba todo por Dani. O sea, porque a mí, yo en ese momento me daba vergüenza que llegara el lunes y yo no tener hechas las cosas porque qué iba a pensar Dani de mí. Pero esa era mi estrategia. O sea, yo haciendo eso logré hacer el curso de auto boicot, lo hice a tiempo, fue espectacular, estuvo buenísimo. Pero yo, no porque yo confiara en mí misma, sino porque yo le tenía como no miedo a Dani, no sé, como si fuera a la escuela, ¿no? Pero como qué vergüenza caer un lunes y decirle yo a Dani, ay, no, mira, no pude. Era como, no, Dani jamás podrá ver esa parte. O sea, yo igual con Dani, esto estaba totalmente blanqueado porque dije, boludo, o sea, ayúdame, ayúdame con esto. Eh, y esa fue como la estrategia en ese momento, ¿no? Que yo usé para no boicotearme. Pero hoy en día, por ejemplo, o sea, sí para cosas más grandes, probablemente con las ideas que se me están generando en la cabeza, probablemente voy a contratar otra mentora, pero no por el lado de que yo no confíe en mí misma en ese sentido. O sea, yo hoy en día confío en mí misma. O sea, yo hoy en día confío en mis palabras y yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer porque confío en mí, que en ese momento no lo tenía. Pero bueno, esto fue hace 5 años, o sea, todos estos años fue construir confianza en mí misma, sobre todo dándome a mí misma como hechos, digamos, cosas que yo logré para decirme a mí misma cuando entro en el espiral de cosas negativas, ¿no? Como, ay, pero ¿cómo vos vas a...? Y yo es como, cállate, si yo soy yo la que hizo tal cosa. Por ejemplo, ahora es como, ay, no sé, si viene una voz negativa a decirme que yo no voy a poder, no sé, mantener el podcast grabado, por ejemplo, que es lo que estoy intentando hacer ahora, dejarlo todo organizadito para mi caminata en Turquía, me respondo a mí misma, ¿cómo no voy a poder si soy la persona que hace un mes se está levantando todos los días a las 5 de la mañana, meditando media hora, haciendo media hora de yoga, saliendo a caminar, comiendo espectacular? O sea, yo me doy pruebas a mí misma que ahora soy una mujer de palabras y que yo cumplo con lo que digo que voy a cumplir. Pero eso fueron años, años de progreso contra el auto boicot, ¿no? Pero bueno, me extendí, pero porque es un tema que me fascina y me parece que está buenísimo. Creo que la gata se va a meter en el video. Espero, ahora sí, ahora me voy a fijar, espero que esto se esté grabando para el amor de Jesús, porque volver a repetir otra vez todo esto mismo ya 3 veces. Pero bueno, si pasa por algo será, todo pasa por algo. Eh, está la gata ahí. Nada, les agradezco que estén del otro lado, obviamente. Vamos a seguir ampliando sobre el tema auto boicot, vamos a seguir hablando de un montón de cosas, pero espero que les haya servido, que se les haya, si están más o menos en una crisis parecida y demás, que les haya generado algunas ideas para trabajar en cosas a ustedes. De nuevo, no es que tengan que sí o sí levantarse a las 5 de la mañana a hacer, no, eso no, o sea, cada uno lo adapta a su propia historia, lo que sea, pero sí creo que el punto clave es, fíjate qué tan ordenada está tu vida en este momento si no estás pudiendo tener claridad de lo que querés a futuro. Primero se acomoda la hora, después vemos para más adelante. Les mando un beso y gracias por estar del otro lado.